Hacemos el contacto a esta hora, damas y caballeros, con Barcelona, España. Allí está Carlos Fuchán, erudito bíblico, traductor de la Biblia y editor de la Sociedad Bíblica Iberoamericana. Lo tenemos en videoconferencia, es decir, lo escuchamos y lo estamos viendo gracias a Skype en la computadora. Y le agradecemos a Carlos por gentilmente atendernos. Él es la persona que de lunes a viernes gratuitamente nos ayuda a comprender asuntos que tienen que ver con la fe cristiana y que tienen que ver igualmente con la Biblia, con la palabra de Dios. Así es que cordial saludo para Carlos Fuchán. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes en Barcelona. Buenos días aquí en Miami. Muy buenos días, don Isetti Barrios. Gracias por esta comunicación a vivelestereo.com. Te saludo amorosamente en el nombre del Señor Jesús, a ti, a tu equipo y a todos y cada uno de los radioescuchas de vivelestereo.com. ¿Cómo estamos hoy? Ya se va terminando la semana. Qué alegría poder estar en contacto, haber oído todos esos correos, que nuestros queridos oyentes se vuelven cada vez más verianos, más incisivos en la palabra, buscan más, consultan, debaten, se oponen, están de acuerdo. Qué bueno que es eso. Ya nos empezamos a parecer a la iglesia primitiva. A la iglesia de Berea, es cierto, escudriñadores de la palabra de Dios. Carlos, ¿de ayer quedó algo pendiente antes de que vaya con la primera pregunta para hoy? Bueno, ayer dimos por terminado la problemática del ministerio profético apostólico para el siglo XXI, y mirando un poquito en los archivos del Internet, sí creo que hay algo que deba decir en un minuto, y es lo siguiente: no solamente el peligro reside en aquellas personas que se abrogan ese ministerio, que se arropan bajo ese ministerio antibíblico y fuera de momento, porque tratan de poner un fundamento que ya está puesto y que ya se dio por terminado, sino que también, viendo las multitudes que lo respaldan, debo hacer un énfasis muy particular en esto, y que puede resultar un poco hasta asombroso, ¿no? Te invito, por favor, que rápidamente me ayudes en la lectura de segunda de Timoteo 4:3. Segunda Timoteo 4:3, sí. Muy bien. Aquí lo tengo. Voy a leer segunda de Tesalonicenses 2:11. Bien, segunda Timoteo 4:3 dice: porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que sintiendo comezón de oídos, se acumularán para sí mismos maestros conforme a sus propias concupiscencias. Muy bien, y eso es 4:3, ¿verdad? El 4:3. Creo que hay una diferencia con la versión tradicional, por ejemplo, la Reina Valera del 60, porque aquí dice se amontonarán. Si usted me permite, yo voy a colocar aquí en la computadora segunda Timoteo 4:3, pero voy a colocar Reina Valera del 60. Vamos a colocar aquí Reina Valera del 60, le damos search, buscar, y aquí tengo la computadora que dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Dice se amontonarán maestros. En la Biblia textual dice se acumularán para sí mismos maestros. ¿Usted le agregó para sí mismos? No, yo no, es la Biblia, autodice eso. No, yo no acumulo nada. Sí, sí. ¿Por qué esa diferencia? Sí. ¿Por qué dice se acumularán para sí mismos en lugar de una cosa es? Porque... Sí. No, adelante, explícalo tú, sí. Va muy bien, sí. Es que una cosa es decir, se amontonarán maestros, porque quiere decir que ellos mismos, los maestros, son los que se amontonan a decir cosas raras, extrañas, a cambiar la doctrina. Y otra cosa es que diga, aquí en la Biblia textual, en el 4:3, se acumularán para sí mismos maestros. En este caso, no son los maestros los que deciden acumularse, sino que la gente son los que acumulan a sus maestros. Es decir, como si el público erigiera a esos mismos maestros. Sí, exactamente, y eso no solamente está en el texto,
sino que está en el contexto inmediato. Fíjate tú cuando dice, en el mismo versículo 3, ¿no? Sí. Dice que no soportarán la sana doctrina, sino que sintiendo comezón de oídos. O sea, la comezón es de oír, no de hablar. Ya. Está en querer oír, no en querer hablar. Sí. O sea, en cierta medida hay maestros con doctrina chueca, errada, es porque hay público que está esperando esa doctrina, porque ya hay gente que necesita que le hablen de cosas torcidas. Exactamente, a eso me refería yo. No, a eso se refería la Biblia. Sí, a eso se refiere el apóstol Pablo. Claro que sí. Entonces, es por comezón de oír. Entonces, la persona, el falso maestro, enseña una falsa doctrina porque hay alguien que quiere oír eso. Alguien que lo aupa, que lo promueve, que le paga, que le da, que con su aprobación, con su presencia, con su falta de juicio, con su alejamiento de la verdad y con su dinero, permite que esas cosas ocurran. Digo una cosa, si la gente no pagara a TVN lo de Benny Hinn, ¿tú te crees que existiría Benny Hinn? Claro que no, necesita millones de dólares, ¿de dónde los saca? Pues lo saca del público que va y se cae para atrás y le gusta que ese espíritu demoníaco lo eche para atrás. ¿De dónde salen todas estas? Yo he estado muy cerca y sé cómo se cambian los coches Mercedes-Benz en esas cadenas de televisión cristiana, bien sea en Estados Unidos o en Norteamérica. Oye, tú sabes, yo tenía un amigo abogado cuando trabajaba allí en la isla de Margarita que decía una gran verdad. Decía, Carlos, cuando hablaba de los políticos corruptos que robaban y todo esto, decía, mira, hay una cosa que no se puede ocultar, la riqueza. Dice, la riqueza, el dinero es como la tos, no se puede ocultar. Tú puedes ocultar la tos. No, es difícil, es imposible. Imposible. Sí. Bueno, este asunto ¿para qué quiere la gente robar? Obviamente roba o tiene codicia para lucrarse, y se lucra para exhibir las cosas, ¿me comprende? Tenemos que pensar que todos estos televangelistas tienen Mercedes-Benz que usa el Papa, que son coches blindados especialmente hechos, que valen 300, 400, 500 mil dólares, el cuerpo de guardaespaldas que tienen. Todo esto, ¿quién lo paga? Lo paga la gente que tiene comezón de oír, quiere oír eso, porque en realidad para oír al Espíritu Santo pues no cuesta nada. Lo que pasa es que el Espíritu Santo, a través de su palabra que él escribió, dice cosas que son que no van muy de acuerdo con la carne, que van de acuerdo con el Espíritu. Bueno, entonces yo quería hacer esta mención y también Carlos, leer. Sí, adelante. Antes de que usted lea esto, yo simplemente pregunto, de todas maneras, nosotros estamos escuchando la opinión de Carlos Fouchant, es la tesis de Carlos Fouchant, no es ni siquiera la tesis de la Sociedad Bíblica Iberoamericana, no es el pensamiento de Vive el Estéreo. Carlos responde por lo que él como autor dice. Pero yo le pregunto esto, Carlos, solamente es una pregunta. ¿Usted cree que es factible que podamos decir dónde está el problema sin necesidad de mencionar el nombre del enfermito? Porque, de todas maneras, pienso en esto, Carlos. Uno no conoce el corazón de las personas. Entiendo precisamente el repudio que a usted le da el que se haga mercadeo con las cosas del Señor, que son gratis. Todo esto es gratuito de parte de Dios. Y eso, evidentemente, para usted es una grave molestia. Pero yo diría, ¿qué tal si algunos de pronto han empezado con un corazón noble, están queriendo hacer las cosas, pero se dejan llevar a veces por el materialismo, y de pronto nosotros les estamos acusando, y lo otro es, y esto ya es cosa mía, a mí sí de verdad me da como cierta pena, como cierta timidez o vergüenza, como sacarle los trapitos al sol a otra persona, ¿no?
no sé, usted dice, por ejemplo, Benny Hinn, y yo inmediatamente me siento como apenado, como vergonzoso, como que no soy capaz, me siento como que estoy murmurando de alguien, como que no debo hacer eso, como que es una licencia que no me puedo permitir. Tú no tienes el derecho de estar criticando a otro o hablando mal de otro. Pero igualmente, Carlos, usted me podrá decir, pero Donizetti, también la Biblia dice que nosotros debemos decir que no está bien, que es lo incorrecto, porque si nos quedamos callados nos hacemos cómplices. Sí, yo entiendo que como medio de comunicador social, tú tienes el sacrosanto deber de permanecer neutral, lo más neutral posible. Y ojalá que pudiéramos tener, y yo sé que tú se lo darías con toda libertad y justicia, un acceso para oponer todas estas acusaciones que yo me permito hacer a título personal. Y agradezco a vivelaestereo.com de que me da esa libertad sin necesariamente hacerse partícipe de eso. Lo entiendo perfectamente. Pero es inevitable. Yo tendría que decir que para ese tipo de persona está escrita esta palabra. Fíjate, dice aquí, ¿va a leer en Tesalonicenses, me dijo? Tesalonicenses 4:3, 4:3 o 2:11. Leímos allí en 4:3, ¿verdad? Y ahora en 2:11. 4:3, pero segunda Timoteo, Carlos. Segunda Timoteo 4:3, repito que dice, entonces, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que, sintiendo comezón de oídos, se acumularán para sí mismos maestros conforme a sus propias concupiscencias. Exacto. Y ahora sí, si quieres leer en segunda de Tesalonicenses 2:11, es que lo que quiero es advertir a las personas para que entiendan que esas fuerzas pseudo milagrosas son fuerzas erráticas, son fuerzas que manifiestan que Dios precisamente no es, ¿cómo te puedo decir? No proviene de la voluntad perfecta de Dios, sino más bien de una voluntad de Dios para terminar de confundir a la persona que no recibe el amor de la verdad para ser salvo. Bueno. Entonces, para que no se confundan, entonces sí quiero que por favor leas esto, segunda de Tesalonicenses 2:11 y 12. Dice, por esto Dios les envía una fuerza de extravío, para que crean a la mentira, y sean juzgados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Dios les envía una fuerza de extravío, ¿y eso qué quiere decir? Sí, es que eso quiere decir lo siguiente. Si vamos a Primera de Reyes capítulo 22, fíjate por favor, vamos a leer, lo que pasa que el pasaje es muy largo, pero vamos a tratar de sintetizarlo. Primera de Reyes 22, en el versículo número 7, y entonces mientras tú lo buscas, ya lo tengo. Preludio. Bien, dice Primero de Reyes 22:7 es. Pero déjame decir antes, para que los oyentes estén, los tiempos de la guerra entre Siria e Israel, y entonces Josafat, rey de Judá, pasa a visitar al rey de Israel, y el rey de Israel le pide que por favor lo acompañe en la batalla contra los sirios. Entonces el rey de Judá le dice, bueno, está bien, vamos a consultar la palabra de Dios. Y entonces manda a traer el rey de Israel un poco de profeta, y entonces el rey en el versículo 7, el rey Josafat, después de escuchar todos esos profetas, lo juzgó que no estaban hablando la verdad, y le dice lo siguiente al rey de Israel. Leo entonces lo que dice ahora sí, Primero de Reyes 22:7. Pero Josafat preguntó, ¿no habrá aquí además algún profeta de Yahvé
para que consultemos por medio de él? Y el Fíjate rey de... tú. Sí. Sí, entonces, ¿no habrá aquí además algún profeta de Yahvé para